Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Puerto Seguro. Hoy estamos con cuatro integrantes de Ingeniería de Sistemas para hablar sobre cómo funcionan los ciberataques modernos. Y bueno, para darnos a entender también que no es como en las películas, que muchas veces hemos visto con pantallas verdes, numeritos que vuelan por las pantallas, sino que en realidad son cosas mucho más sutiles a las que estamos expuestos todos. Y bueno, muchas veces empiezan de hecho con los errores humanos, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre el phishing, sobre la encriptación, los ransomware y bueno, también cómo podemos protegernos. Entonces, a todo esto tengo una pregunta inicial, ¿no? ¿Cuál dirían ustedes que es el primer paso de un alcance de esta magnitud hoy en día? Bueno, gracias por el pase. Pues mira, todo empieza con el factor humano en sí, lo que es la ingeniería social. Básicamente, el atacante no rompe directamente el firewall ni usa códigos súper complejos al inicio, sino que convence al usuario a abrir una puerta, ¿no? Se podría decir. Por ejemplo, puede llegar a un correo falso haciéndose pasar, por ejemplo, por la empresa Cisco o por un banco o incluso por la universidad misma, ¿no? Diciendo que necesitas cambiar urgentemente tu contraseña o como el mensaje parece tan real, muchas personas ingresan sus datos sin sospechar nada de esto, ¿no? Y ahí ocurre lo que es el problema en sí. El usuario entrega sus credenciales pensando que está entrando en una página segura y también pasa mucho esto en WhatsApp o en redes sociales, donde mandan falsos enlaces o mensajes de urgencia para que la persona actúe rápido y no piense demasiado, ¿no? Los atacantes aprovechan emociones como el miedo, o la curiosidad o la urgencia a manipular personas. Por eso decimos que muchas veces el eslabón más débil no es la computadora, ¿no? En sí es la confianza de las personas. Ok. Bueno, Ujú. Bueno, es que a eso también quería preguntarte que si, como mencionas, el eslabón más débil sigue siendo la persona, ¿cómo se ve esto de manera técnica? ¿No? Si alguno puede decirme. bueno, ahí entra la encriptación, que básicamente es una forma de proteger la información para que nadie más pueda entenderla. Por ejemplo, cuando usamos WhatsApp o una app del banco o iniciamos sesión en alguna red social, muchos de estos datos viajan cifrados. Entonces, aunque alguien los intercepte, no puede leerlos fácilmente. Uno de estos sistemas, uno de los sistemas más utilizados hoy en día es el AS256, que es básicamente seguro, y bastante seguro, y se usa en muchísimos servicios. De hecho, es el mismo tipo de cifrado que utilizan empresas grandes, plataformas digitales e incluso sistemas gubernamentales para proteger información sensible. Para ponerlo simple, si un atacante captura información cifrada, lo que verá será puro texto raro, sin sentido, que básicamente no tiene sentido sin la clave correcta. Y esto es importante porque hoy casi nuestra información, o casi toda nuestra información viaja por Internet. Mensajes, contraseñas, datos bancarios, archivos, todo. Y bueno, sin encriptación sería mucho más fácil que alguien robe esa información mientras se transmite. Pero el problema es que a veces la falla no está en la tecnología, sino en nosotros mismos, como ya he mencionado anteriormente. Porque si una persona entrega su contraseña en una página falsa de phishing, prácticamente le está dando acceso directo al atacante. O sea, puedes tener muy buena seguridad, pero si compartes tus datos sin darte cuenta, ya no hay mucho que el sistema pueda hacer. Exacto, tienes razón. Y complementando tu idea, ahí es donde muchas veces empieza la parte más crítica del ataque, que es el ransomware. Básicamente, después de que el atacante consiga acceso a tu sistema, ya sea porque alguien cayó en phishing o alguien descargó un archivo malicioso o tal vez reutilizó alguna contraseña comprometida, lo que hace es tomar el control de la información y cifrarla. O sea, usa la misma idea de la encriptación que mencionó el compañero, pero ahora como un arma.
De un momento a otro, todos los archivos de la empresa quedan bloqueados, ya sean documentos, bases de datos, proyectos o incluso los servidores completos. Y luego aparece el famoso mensaje, ¿no? Exigiendo dinero a cambio de la supuesta llave para recuperar todo. Uno de los casos más conocidos fue el de WannaCry en 2017. Ese ataque afectó hospitales, empresas, universidades y miles de computadoras en distintos países. Incluso hubo hospitales donde no podían acceder a historiales médicos ni usar equipos conectados a la red. Así que imaginen el nivel de caos, ¿no?, que eso puede generar. Y algo importante es que muchas veces el daño no viene solo por el dinero del rescate, sino que el verdadero problema es el tiempo detenido. Hay empresas que no pueden operar, trabajadores paralizados, pérdida de información y daño a la reputación. Y ahí es donde entra el trabajo de respuesta a incidentes, ¿no? Nuestro trabajo no es solo arreglar computadoras, sino detectar señales extrañas antes de que el ataque se expanda por toda la red. Por ejemplo, tráfico inusual, múltiples archivos modificándose al mismo tiempo, o accesos sospechosos, o usuarios conectados desde ubicaciones extrañas, ¿no? En ciberseguridad, los primeros minutos son clave, y mientras más rápido podamos detectar el incidente, pues más probabilidades vamos a tener de aislar todos los equipos afectados, contener el ataque y, bueno, al final evitar que toda la organización se quede comprometida. Porque una vez que el ransomware se propaga completamente, pues la recuperación se va a volver muchísimo más complicada. Tengo una duda. ¿Y qué pasa si no tenemos backup? Porque muchas empresas pequeñas o incluso estudiantes no suelen hacer copias de seguridad, ¿no? Ya, en ese caso, si no hay un backup, la situación se vuelve bastante delicada. Y ese es uno de los errores más comunes, sobre todo en pequeñas empresas o usuarios normales. Pensar que nunca les va a pasar algo, ¿no? Ya que cuando no existen copias de seguridad, básicamente toda la información queda en manos del atacante. Y lo peor es que incluso pagando rescate no hay garantía real de recuperar los archivos. Es decir, ¿por qué te lo harían? Algunos atacantes simplemente desaparecen, otros entregan claves incompletas y en algunos casos los archivos quedan dañados igual. Por eso hoy la ciberseguridad ya no se basa solo en prevenir ataques, porque ningún sistema es 100% invulnerable, ¿entienden? También se trata de estar preparados para responder cuando algo salga mal. Y tener backups actualizados, pues, y planes de contingencia y protocolos y ese tipo de cosas claros puede marcar la diferencia entre recuperarse en unas horas o perder años de información y detener operaciones durante días. Claro, acoplando a todo y ya para finalizar nuestra charla, ¿cómo se llama? En todo esto aprendimos que la seguridad funciona por capas, ya que esta no solo puede tener no solo es algo seguro tener un antivirus, ya que también necesitamos medidas como el MFA, que básicamente es una herramienta muy útil, o también autentificadores de dos factores, que básicamente, como por ejemplo, podría ser que una persona cae en un ataque de phishing o entrega una contraseña a terceros y el atacante todavía necesita un código de verificación, perdón, para poder acceder. Esto es como una capa que nos puede brindar cierta seguridad hasta cierto punto. Y además, también es importante mantener que nuestros sistemas estén actualizados, tanto que las contraseñas sean seguras, así como podamos desconfiar de enlaces sospechosos que recibimos del mismo Internet, de hecho. Así que otra práctica muy importante que podemos realizar son unas copias de seguridad, como ya mencionó mi compañero, o backups, porque el caso de que hay un ataque de ransomware o también puede ser troyano o algún otro tipo de ataque, nuestra información puede ser recuperada sin necesidad de pagar al rescatante, porque a pesar de no solo es el problema que ¿cómo se llama? El atacante tenga esa información, porque esa información es muy valiosa y es muy importante proteger, y por eso actualmente muchas empresas también capacitan constantemente a los trabajadores, porque el usuario sigue siendo uno de los principales objetivos de los ciberataques o ciberdelincuentes, ¿verdad? Y ya, la ciberseguridad no depende solo del departamento de IT que se encarga del mantenimiento de esto o supervisión de esto, ya que realmente es una responsabilidad de todos. Ok, y a todo esto que has añadido, como dices, para finalizar, ¿cuál sería el consejo final que le darías a las personas que nos están viendo y nos están escuchando?
Claro. Básicamente lo resumiría todo en desconfía y también verifica todo esto, ya que antes de abrir un enlace o compartir una información personal de nosotros, o claro, de nosotros, también debemos de revisar bien quién envía el mensaje, así como muchas veces unos segundos de precaución puede evitar grandes problemas. Y la prevención siempre será más efectiva, a menos costosa que la recuperación de estos ya después de un ataque, obviamente. Y por eso es crear hábitos digitales es muy, muy importante. Y como así como seguros, que es una de las mejores defensas ante que tenemos hoy en día. Ok, perfecto. Más bien, muchas gracias con todos. Con esto despedimos el programa. Y bueno, ya lo dijeron todo, ¿no? Cómo podemos estar seguros o al menos prevenir lo que son ciberataques, phishing y todo lo demás. Ya nos estaremos viendo en un siguiente capítulo del podcast con Puerto Seguro. Muchas gracias. Ok, gracias.